También vamos a abrir nuestra Biblia en la carta segunda Timoteo, capítulo 4. Estamos por terminar. Realmente, no sé para ustedes, pero para mí una hermosa carta, realmente llena de exhortaciones, de palabras de aliento, como es toda la Escritura inspirada por Dios y útil realmente para nuestra vida. Bueno, toca meditar en los versículos 5 al 8, pero me gustaría leer todo el pasaje. Segundo Timoteo, capítulo 4, vamos a leer versículo 1 al 8. Dice la palabra de Dios: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redagulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Padre Celestial, queremos esta mañana darte las gracias. Gracias por la vida, gracias por la salvación tan grande, Señor. Queremos abrir tu palabra, queremos escuchar tu voz. Ayuda, Señor, a que podemos concentrarnos y podemos centrarnos, y que realmente estamos dispuestos a escuchar tu palabra esta mañana, Señor. Damos las gracias por esto, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Como he dicho en el estudio anterior, estamos entrando prácticamente en el último capítulo de la carta, el últimos escritos del apóstol Pablo, inspirada por el Espíritu Santo, una carta llena de instrucciones, una carta que podemos encontrar llena de exhortaciones a su amado Hijo en la fe. Pablo en la cárcel, sin esperanza, sabiendo que pronto sería martirizado, prácticamente escribe una carta a su amado discípulo Timoteo: te toca a vos. Timoteo, yo estoy presto a ser partido para el Señor y te encargo a vos una gran responsabilidad. En cierta manera, una carta, como he dicho y he repetido varias veces, muchas exhortaciones, no solo para Timoteo, pero para todos nosotros hoy en día. Y estoy seguro también que esas instrucciones y esas exhortaciones no fueron solo para Timoteo. Porque al meditar, al estudiar esta carta, pudimos ver y analizar muchas implicancias para nosotros hoy en día. A mí particularmente me tocó muchísimo el versículo 2.15 y le comparto a ustedes. Dice el versículo 2.15: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. En cierta manera, una carta corta, pero una carta con muchas exhortaciones, muchas palabras de aliento para cada uno de nosotros hoy en día. Y ahora prácticamente en el último capítulo, Pablo, pronto a ser martirizado, continúa expresando su sentimiento, su preocupación por la obra, dejando prácticamente sus últimos encargos a sus discípulos de una manera muy solemne. En primer lugar, vimos en el estudio anterior el encargo a Timoteo, una tarea de predicar la palabra delante del Señor de Jesucristo. Dice el versículo 1: te encarezco delante de Dios, del Señor Jesucristo, que prediques la palabra. En segundo lugar, hemos visto que Pablo aclaró que este encargo era muy importante. ¿Por qué? Porque vendrían tiempos que las personas se apartarían de la verdad, sus oídos solo estarían para escuchar lo que bien les convenía, lo que bien ellos querían escuchar.
y se amontonarían maestros en sus propias concupiscencias, dando a ellos lo que querían escuchar. Y esto vimos en el versículo 3, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Pero ahora en el versículo 5, Pablo hace un contraste. En cierta manera es la tercera vez que Pablo dice, pero tú, Timoteo. Va a marcar acá un contraste. En los versículos de 1 al 4, Pablo le dice a Timoteo, te encargo, Timoteo. Te encargo que predique las palabras. Te encargo, Timoteo, porque habrá tiempos peligrosos. Habrá personas amadoras de sí mismo. Habrá personas que van a sufrir la sana doctrina. Pero tú, Timoteo. Y empieza ese versículo 5, pero tú, Timoteo. Y nuevamente acá Pablo llama a Timoteo a ser diferente. A ser, Timoteo, a ti te he dejado un encargo muy solemne. Prediques la palabra. A ti, Timoteo, que te he exhortado que avives el fuego del don de Dios, que cumpla tu ministerio, que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, que te esfuerce y sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. A ti, Timoteo, que te mandé que te evites las profanas y vanas palabrerías. A ti que te dije que limpiara para ser instrumento de honra, santificado y útil al Señor. A ti, Timoteo, que te he dicho que huye de las pasiones juveniles, que desecha las cuestiones necias e insensatas, que evite los amadores de sí mismo, que persiste en lo aprendido, que predique todo el consejo de Dios. Exactamente a ti, Timoteo. Y prácticamente ese versículo 5, Pablo va a dar un encargo muy grande a Timoteo. Timoteo, yo te vengo hablando todo esto, pero tú, Timoteo, seas diferente. Cumpla tu ministerio, Timoteo. Por esta razón he titulado el estudio esta mañana como cumplir con el ministerio. Acá vamos a encontrar en esta mañana que Pablo estaba exhortando a Timoteo a ser fiel, porque había recompensa para esto. Y para nosotros la palabra de Dios en esta mañana nos va a exhortar a cada creyente a ser fiel a su ministerio, porque habrá recompensa futura. Y empieza el versículo 5 diciendo, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Podemos ver acá nuevamente Pablo nuevamente llama a Timoteo a ser diferente. Le exhorta y anima a Timoteo a poder cumplir su ministerio. Mira, Timoteo, algunos te desviaron de la doctrina, siguieron fábulas, pero tú, Timoteo, seas diferente. No importa lo que pasa, mantenga fiel a tu llamado y a quien te llamó. Hermanos, lo que hoy vamos a meditar, lo que vamos hoy a estudiar, son de cierta manera palabras para Timoteo, escritas por el apóstol Pablo en su segundo encarcelamiento, sin esperanza, sabiendo que pronto sería muerto por ser discípulo de Cristo. Y estas palabras fueron escritas aproximadamente a 2000 años atrás, pero sigue siendo efectiva hasta hoy en día para nosotros estas palabras. Son palabras de alientos, de exhortaciones, de un mandato muy solemne, que debemos cumplir nuestro ministerio. Sin lugar a dudas, Pablo estaba hablando a Timoteo, estaba transfiriendo a él el encargo a él. Pero como repetí varias oportunidades que he tocado esta carta y he repetido varias veces en estudio, solo Timoteo debe ser fiel. Es solo los pastores, los ancianos que deben procurar ser diligentes.
¿Es solamente los pastores que deben presentarse fiel ante el Señor? ¿Es solamente los pastores que van a presentar frente al tribunal de Cristo y van a ser juzgados por sus obras? Y la respuesta, creo que todos sabemos, es un rotundo no. Todos, todo creyente comparecerán ante el tribunal, no para condenación, pero sí para ser juzgados nuestras obras. Por lo tanto, hermanos, lo que vamos a meditar en esta mañana es para ti, es para mí, es para todos los creyentes. Debemos ser diferentes. Debemos ser sal y luz en este mundo perdido. Tenemos que ser la luz en los medios de la oscuridad, pero para eso debemos ser diferentes. Por eso acá Pablo dice a Timoteo: Timoteo, tú sé sobrio. Por lo tanto, la palabra de Dios en esta mañana nos va a exhortar a nosotros, los creyentes, a ser fiel a su ministerio, porque habrá recompensa futura. Entonces, una pregunta para poder empezar el estudio: ¿cómo sería ser fiel al ministerio? Debemos saber, hermanos, que todos, sin excepción, tenemos ministerios. Algunos con más responsabilidad que otros, pero todo creyente tiene deberes y obligaciones. Nadie está exento. Entonces, la pregunta: ¿cómo sería ser fiel al ministerio? Y en primer lugar, Pablo dice a Timoteo: tú sé sobrio. Es interesante el contraste de esta palabra sobrio, que sería borracho. Al mirar la palabra borracho, creo que todos entendemos prácticamente lo que significa la palabra sobrio. Es una persona que está en su juicio normal. Es una persona que está en sus cabales. Es una persona que está bien equilibrada, controlada, despierta, en cierta manera, fuera del efecto del alcohol. O sea, está sobrio. Pero es interesante que Pablo agrega un adjetivo. Pero tú, sé sobrio, y agrega adjetivo en todo. ¿Y cómo sería, en cierta manera, ser sobrio en todo? Es interesante cómo traduce la palabra, esta frase, la Biblia NVI, y dice de la siguiente manera: tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias. En todas las circunstancias. Podemos entonces decir que Pablo quería exhortar a Timoteo para que sea prudente en toda área de su vida. Sea ejemplo en doctrina y sea ejemplo en conducta. ¿Por qué? Porque él era un predicador. Él era de cierta manera el pastor de esta iglesia de Éfeso, que Pablo ya ha dejado un encargo a él. Y lo que él predicara, así también debería ser su conducta. Debía ser consistente en lo que enseñaba y lo que hacía. Por eso acá el apóstol Pablo dice: Timoteo, tú sé sobrio en todo, en doctrina y en conducta. Debía, en cierta manera, Timoteo ser un contraste de qué eran los falsos maestros. ¿Qué hicieron los falsos maestros? Se apartaron de la verdad, enseñaba según sus concupiscencias, pero en cambio Timoteo debía ser sobrio. Volvemos un poco a la primera carta de Timoteo, capítulo 4, 1 Timoteo 4:12. Primera Timoteo 4:12 dice la palabra de Dios: ninguno tenga en poco tu juventud, sino, y acá dice el apóstol Pablo a Timoteo, sé ejemplo de los creyentes, en palabras, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza.
Versículo 13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuide el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbítero. Ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifestado a todos. Ocúpate de estas cosas, Timoteo. ¿Qué cosas? Sé ejemplo en todo. Sé ejemplo a los creyentes, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu. Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Timoteo, ocúpate de tu ministerio. No descuide del don que hay en ti. Sé sobrio en todo. Tenga bien en claro tu encargo. Predique la palabra, inste a tiempo y fuera de tiempo. Hermanos, Timoteo tenía una responsabilidad. Tenía un encargo. ¿Y por qué este encargo? Porque vendrían tiempos peligrosos, que no sufrirán la sana doctrina, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Pero para esto tú, Timoteo, sé sobrio en todo. Sé ejemplo en doctrina y sé ejemplo en conducta. Por lo tanto, Timoteo debería ser diferente de los falsos maestros, de estas personas que se apartaron de la verdad y se volvieron a las fábulas. Ahora hago una pregunta. ¿Solo Timoteo debe ser sobrio? Y enfatizo mucho esa misma pregunta, porque muchas veces tenemos ese chip en nuestra mente que solamente los líderes, solamente los pastores. Entonces, los creyentes pueden vivir de cualquier manera. Solo los pastores deben ser sobrios. Encontramos en los requisitos para ser los ancianos. En 1 Timoteo 3:1, si alguno anhela obispado, buenas horas desea. Pero, y luego tenemos una lista de requerimientos. La pregunta es, ¿solamente los que anhelan buenas obras tienen que cumplir? Los otros hombres que no anhelan obispado pueden vivir como ellos quieren, como les antoja, como les da gana. No. En cierta manera, este requisito deberían cumplir, todos los hombres deberían cumplir estos requisitos. Entonces, hermanos, esta palabra de Timoteo es para todos nosotros, principalmente los hombres. Más aún aquellos que están casados y más aquellos jóvenes que también un día espero que se casen también. Porque Dios ha establecido los hombres guiar, los hombres direccionar. Entonces, ¿los demás pueden dar? No, hermanos. Todos debemos buscar, todos debemos anhelar a cumplir estos requisitos. Por lo tanto, Dios habla a nosotros hoy, a cada uno de nosotros que estamos acá, que tiene el Espíritu Santo viviendo en él. ¿Por qué? Porque Dios ha dado al hombre la responsabilidad de liderar, de gobernar. Por lo tanto, Dios dice, sé sobrio en todo. Es un mandato para todos nosotros. Por lo tanto, ¿cómo sería ser fiel al ministerio? En primer lugar, sé sobrio en todo. Sé sobrio en conducta, sé sobrio en la doctrina, en todo. En segundo lugar, el apóstol Pablo dice a Timoteo, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Aunque las personas no te van a escuchar tu enseñanza, Timoteo, pero tú persiste y estar preparado para soportar las aflicciones. Y justamente en el capítulo anterior, versículo 12, Pablo ya había advertido a Timoteo algo similar, que dice versículo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones.
Acá no era algo nuevo para Timoteo. Timoteo no estaba recibiendo una instrucción que él no sabía. Timoteo convivió con el apóstol Pablo, sabía perfectamente de las persecuciones, sabía Timoteo de las dificultades que pasaron ellos por el Evangelio. Acá Timoteo no era él inconsciente, él sabía perfectamente lo que le esperaba. Pero lo que Pablo quería acá decir a Timoteo, dando palabras de ánimos y palabras de aliento para el Timoteo: siga, soporte las aflicciones. No importa que las personas no quieran escuchar, no importa, vos sigas lo que tiene que hacer. Volvemos un poquito anterior, según Timoteo 1:8, Pablo había dicho a Timoteo: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participe de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Timoteo no iba a hacer las cosas por sus fuerzas, no iba a hacer porque era un masoquista, le gustaba sufrir, no. Timoteo iba a hacer las cosas en el Señor. Según Timoteo 1:3, dice la palabra de Dios: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que hay en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufres penalidades como un buen soldado de Jesucristo. ¿Qué había que hacer Timoteo? Esfuérzase en la gracia que hay en Cristo Jesús. Lo que acá Pablo quería recordar a Timoteo no era que él iba a sufrir, porque eso Timoteo sabía perfectamente. Lo que más bien Pablo quería hacer era animar a Timoteo que soporte las aflicciones. Quiere decir, si estás sufriendo, Timoteo, o cuando sufras, sea valiente. Resista y siga adelante con lo que tiene que hacer. Esfuerza en la gracia que es en Cristo Jesús. No huye. Sigue tu ministerio, sigue tu llamado, predique la palabra, inste a tiempo y fuera de tiempo. Por lo tanto, ¿cómo sería ser un ministro fiel del Señor? En primer lugar, sé sobrio en todo. En segundo lugar, soporta las aflicciones. Muchas veces en nuestra vida es muchas veces fácil hacer ministerio cuando todo está bien. Cuando todo te venga, te aplausa y todo venga, te bate en tu hombro. Pero cuando vienen empiezas las aflicciones, cuando vienen empiezas los problemas, normalmente ¿qué queremos hacer? Queremos huir, queremos dejar todo. Ya no da más gusto, más nada. Y esto que está diciendo Pablo a Timoteo: Timoteo, soporte las aflicciones. Aquellos que quieren vivir piadosamente serán perseguidos. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre va a estar ahí atrás. Y así, hermano, la obra de Dios. Soporte las aflicciones. En tercer lugar, dice la palabra de Dios: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. Nuevamente Pablo estaba animando y exhortando a Timoteo que sea diferente de los falsos maestros, que predique la verdad, sé sobrio, soporta aflicciones, haz obra de evangelista, predique el evangelio, que pusieran toda su energía para anunciar las buenas nuevas y no se fijara en las aflicciones, al contrario, que soporte las aflicciones, haz obra de evangelista. Podemos acá dar cuenta, haz obra de evangelista. Pablo en ningún momento estaba diciendo que Timoteo tenía el don de evangelista. Simplemente Pablo está diciendo a Timoteo: Timoteo, cumpla tu ministerio. Timoteo, haz obra de evangelista. Estaba dando una orden de él hacer la obra evangelista, teniendo o no el don. En síntesis, Timoteo,
debía cumplir con un deber que todos nosotros debemos cumplir también: ser testigo de Cristo y proclamar el Evangelio. No era solamente Timoteo, todos nosotros debemos hacer esto. Todos nosotros debemos vivir de una manera diferente. Todos nosotros debemos ser sobrios. Todos nosotros debemos sufrir aflicciones y todos nosotros debemos hacer obra evangelística. Con nuestra vida, con nuestras palabras, con nuestra forma de ser, estamos haciendo obra evangelística. Timoteo, haz obra de evangelista. Y esto, hermano, es algo fundamental en la vida de la iglesia, es fundamental en la vida nuestra, en la vida de cada creyente, porque no es una opción, no es si me gusta, no es si quiero y no es si tengo el don, es un mandato de Dios. Dios ha dicho: id y haced discípulos. Es algo que todos nosotros debemos hacer. ¿Y cómo vamos a cumplir esto? ¿Cómo vamos a ser fiel al ministerio? Y ahí está, en primer lugar, ser sobrio en todo. Debemos cuidar nuestra conducta, debemos cuidar cómo caminamos, debemos cuidar en nuestra doctrina. También debemos soportar las aflicciones y hacer obra de evangelista. En cuarto lugar, Pablo dice a Timoteo: cumple tu ministerio. Timoteo tenía un encargo muy solemne. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Timoteo, cumple tu ministerio de manera completa. No se trata de cumplir parcialmente. No se trata de hacer el famoso así nomás. No, Timoteo, cumplas tu ministerio. Timoteo debería cumplir su ministerio a pesar de las dificultades, a pesar de las aflicciones. Timoteo debería predicar la palabra. Hermanos, debemos entender y comprender algo. Y vuelvo a preguntar lo mismo: ¿solo Timoteo debe cumplir su ministerio? ¿Solo los líderes deben ser fieles a su llamado? Hermanos, la palabra de Dios exhorta a todos los creyentes a ser fiel a su ministerio, porque habrá recompensa futura. Pero se entenderá seguramente alguien decir: pero yo no tengo ministerio. A lo mejor no tenemos ministerio público en la iglesia, pero todos tenemos un ministerio. Dios nos ha llamado a todos al pastorado. Dios nos ha llamado a todos a servir. Pero Dios ha dado a cada uno de nosotros un don. Y ese don que Dios nos capacitó de manera sobrenatural, ¿para qué es? Para servir a la iglesia. Entonces, ¿cómo me puede decir que no tiene ministerio? Todos tenemos algo que hacer. Dios nos capacita con un don. Y ese don es para poder servir y ser de edificación a la iglesia. Ahora la pregunta es: ¿yo sé cuál es mi don? ¿Yo estoy ejerciendo? ¿Estoy haciendo algo? ¿O estoy ejerciendo el don que la mayoría ejerce, el don calentabanco? Por lo tanto, hermanos, la palabra de Dios nos exhorta a creyentes a ser fiel a su ministerio. Y los versículos 6 y 7, Pablo va a concluir ese encargo a Timoteo. Ese encargo solemne que tenía Timoteo, dando su propio ejemplo. Acuérdense, hermanos, que Pablo estaba acá pronto a ser martirizado. Pablo estaba escribiendo sus últimas palabras. Y dice el versículo 6, vamos a leer 5 de vuelta: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano.
He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. En cierta manera es algo de admirar el apóstol Pablo y es digno de ser imitado. Por algo le dice en Corintios: sed imitadores de mí, así como soy yo de Cristo. Pablo acá estaba condenado a muerte, estaba preso injustamente, esperando en cierta manera su ejecución, desamparado, solo, escribiendo acá sus últimas palabras. Pero no encontramos en toda esta carta ni siquiera un lamento. Totalmente al contrario, en toda la carta encontramos palabras de aliento y exhortación a su hijo en la fe. Pablo en ningún momento acá reclama su situación. Al contrario, le anima a Timoteo a seguir. No mire, Timoteo, las aflicciones, porque el Señor del Señor sufrirá persecuciones. Timoteo, no dé oídos a los falsos maestros. Al contrario, guarde el buen depósito de la fe, que predique la palabra. ¿Por qué? Porque yo ya estoy para ser sacrificado. Yo ya estoy por partir, Timoteo. Ahora te encargo a vos, Timoteo, esa tarea solemne. En la realidad, acá en el versículo 6 podemos encontrar dos metáforas. Y interesante cómo utilizó acá el apóstol Pablo. Él dice: estoy para ser sacrificado, y luego dice: tiempo de mi partida está cercano. Vamos a ver acá la primera parte, dice: estoy para ser sacrificado. La Biblia de América traduce de la siguiente manera este versículo. Dice versículo 6: porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación. Acá Pablo se está mostrando él como una ofrenda a Dios. Pablo acá está haciendo una referencia en una ofrenda de libación de un olor grato a Dios, que se encuentra en Números, nos vamos a leer por cuestión de tiempo, número 15, del versículo 1 al 10. Era una ofrenda de olor grato a Dios, donde en cierta manera el vino era derramado juntamente con un sacrificio del animal. Entonces, ¿qué quería decir Pablo con esto, con estas palabras? Que su muerte sería una ofrenda en sacrificio a su Señor. Pablo estaba dispuesto a morir por su Señor. Pablo en ningún momento él acá hace quejas, reclama de algo. Al contrario: Timoteo, yo estoy a punto de morir. Mi muerte es un sacrificio a mi Señor. El Pablo mismo utilizándose como ejemplo de sacrificio que hacía de los animales en el Antiguo Testamento. Evidentemente Pablo no era un animal, pero Pablo estaba usando acá una simbología. Timoteo, yo estoy a punto de ser sacrificado. Para ilustrar su vida al ministerio, su vida dedicada al Señor. En cierta manera, la vida del apóstol Pablo había sido una continua ofrenda a Dios. Un continuo sacrificio a Dios. Cristo entregó su vida por Pablo y por todos nosotros. Y ahora Pablo estaba entregando su vida en sacrificio y retribución en respuesta a lo que Cristo había hecho por él. Por lo tanto, Timoteo, no te pongas mal, sigue tu ministerio. Mi muerte es un sacrificio a Dios, es una ofrenda de olor grato a Dios. Y luego dice él: y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo no sabía el día y no sabía la hora, pero sí sabía que estaba pronto a ser sacrificado. Sabía perfectamente que estaba condenado a muerte y el tiempo de su partida estaba por venir. Pero Pablo utiliza una palabra, esta palabra utilizada partida, que en griego hay muchos sentidos. En cierta manera el griego es como el guaraní, es muy
¿cómo se dice guaraní? Es muy ilustrativo, muy, no sé porque no sé guaraní, pero hablo lo que la gente dice. Entonces, de esta manera, acá la palabra de griego, esta palabra, significa muchas cosas y tiene muchas aplicaciones. Para lo mejor para nosotros no tiene sentido mejor partida. ¿Por qué no dice ya estoy por morir, nomás ya está ya? Pero tenía un sentido de utilizar esta palabra. Uno de los sentidos, y le digo a ustedes, dice, esta palabra partida era utilizada para desatar un animal del yugo de los palos o del arado. De esta forma, Pablo estaba expresando que su muerte era un descanso del trabajo y de la lucha del ministerio. Timoteo, ya estoy cansado. Por la gracia de Dios, puedes tener descanso ahora, pero tú sigas tu ministerio. Pero esta palabra también era utilizada para desatar las cadenas de un preso. Entonces podíamos deducir que esta palabra era una liberación de la esclavitud terrenal, así como sacaba las cadenas de un preso. Pablo estaría libre, estaría en la presencia del Señor dentro de muy poco tiempo. Otra aplicación que tenía esta palabra era soltar las cuerdas de una tienda, porque se iba a empezar una nueva viaje. Guardar las cuerdas, desatar las cuerdas del campamento. ¿Por qué? Porque estaba Pablo preste a un nuevo viaje, pero un viaje para la gloria eterna. Y en último lugar, también esta palabra utilizada para desatar las cuerdas de un barco cuando iba a hacer un nuevo viaje. Entonces podemos decir que acá Pablo estaba ilustrando a Timoteo de un nuevo viaje que iba a hacer el apóstol Pablo, una partida rumbo al Señor en su presencia. Filipenses 1:23 dice, porque de ambas cosas estoy puesta en estrecho, teniendo un deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y ahora llegó el momento, Timoteo. Mi sacrificio está a punto, mi partida está lista para el Señor, pero tú, Timoteo, siga lo que tienes que hacer. Tengo un deseo de partir. ¿Por qué, Timoteo? Porque he cumplido mi ministerio. Mi hora ha llegado. Ahora, ¿en qué descansa esa convicción de Pablo? ¿Cómo Pablo podía tener esa convicción y esa certeza y esa tranquilidad en decir a su amado hijo Timoteo, no te preocupes, tú sigas el ministerio, yo ya estoy preste, ya voy a partir del Señor? ¿Qué hacía el apóstol Pablo tener esa convicción? ¿Qué hacía el apóstol Pablo tener esa seguridad y esa convicción? Yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. ¿Cuál era el secreto del apóstol Pablo? ¿Qué seguridad él tenía para tener esa tranquilidad en los momentos? ¿Qué sabía perfectamente que iba a ser sacrificado? ¿Y cómo puede ser una persona que está presta a ser sacrificado tener esa tranquilidad y poder decir estas cosas a la persona? Y la respuesta podemos encontrar en los versículos 7. Y dice el apóstol Pablo a Timoteo, Timoteo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. En cierta manera, solo un hombre que haya vivido de esta forma, como manifiesta acá en los versículos 7, puede decir con toda certeza y seguridad estas palabras en los momentos de su partida. Podemos fijar que acá es enfático, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Todos estos verbos están indicando una relación realizada completo. No había acá parcialmente. Pablo había cumplido completo. En cierta manera, acá Pablo estaba invitando a Timoteo a mirar a su pasado. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe.
Por esta razón, Timoteo, yo te animo y te exhorto que cumpla tu ministerio, porque sí se puede. Desde que el Señor tomó el control de la vida del apóstol Pablo, él vivió su máximo para él. Y podríamos decir que hizo todo lo que el Señor había encomendado. Acompáñenme conmigo en Hechos 20, Pablo despidiendo de la iglesia de Éfeso, la misma iglesia que estaba Timoteo. Hechos 20, versículo 21. Dice la palabra de Dios, Hechos 20, 21. Testificando a los judíos y a los gentiles acerca, ¿qué testificaba el apóstol Pablo? Acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Sablo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Acá el apóstol Pablo dice, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor. Esta es la convicción que tenía el apóstol Pablo. Por esto el apóstol Pablo podía decir a Timoteo, Timoteo, he peleado la buena batalla. He terminado la carrera, he guardado la fe. Timoteo, sigues tu llamado. Y en cierta manera, estudiando y meditando en esa última palabra que el apóstol Pablo me hizo una pregunta. ¿Estoy realmente preparado para la segunda venida de Cristo? Si estuviéramos nosotros, nuestros últimos días de nuestras vidas, ¿será que podemos atrever a decir, he acabado la carrera? He acabado la carrera con gozo de haber cumplido. ¿Será que podríamos nosotros, hermanos, realmente atrever, como fue el apóstol Pablo en sus últimas palabras, Señor, he acabado la carrera, he cumplido con gozo todo tu mandato, estoy listo para tu venida? No sé ustedes, pero yo no. Y creo que estoy lejos aún de tener esta convicción que tuvo el apóstol Pablo, en esperar su muerte con tanta tranquilidad, porque había peleado la buena batalla, había acabado la carrera y había guardado la fe. Solo para aclarar, para no tener un malentendido, no tengo miedo de la muerte, porque un creyente sabe dónde se va si hoy mismo sorprendiera la muerte. No estoy diciendo esto, no tengo miedo de morir, pues estoy convencido, estoy seguro dónde iré si hoy el Señor me llama. Pero acá estoy hablando, estoy teniendo esa convicción que tenía el apóstol Pablo. Podría decir, Señor, ven, he acabado la carrera, con gozo, he cumplido tu mandato. ¿Podemos tener esa convicción, hermanos? En tener la certeza, tener la convicción de tener cumplido el llamado de Dios. Pensemos un poco en esto, hermanos, y meditemos en esto realmente. Pensemos un poco y tratamos de ver la situación del apóstol Pablo. Acá el apóstol Pablo, en su satisfacción en el Señor de haber terminado la carrera,
con gozo, de haber cumplido su ministerio. Y ahora le dice, ahora te toca a vos, Timoteo. Te toca a ti, te encarezco que seas sobrio. Soporte las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Ahora te toca a vos. Sé fiel a tu llamado. No te avergüences, no te desanimes, persista en lo aprendido, predique la palabra. Creo que en cierta manera gran peso estoy cargando, más aún en nuestra mochila de Pablo y mía. Es grande la responsabilidad, hermanos, no es poca cosa. Dios nos ha recomendado una tarea solemne y seremos juzgados cómo estamos haciendo. Pero también hay algo que aclarar, no solamente nosotros. Por lo tanto, todos seremos un día juzgados. Porque la palabra de Dios esta mañana nos exhorta a nosotros los creyentes a ser fiel al ministerio. Porque habrá recompensa. Y mirar nuestra vida cómo realmente estamos haciendo las cosas para el Señor. Estamos siendo exhortados en cumplir con nuestro ministerio, en ser sobrio en todo, en conducta y doctrina. Es ser un buen soldado de Jesucristo, un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, que se limpia para ser un instrumento para honra, santificado y útil, dispuesto para toda buena obra. La pregunta es, ¿estoy realmente siendo esta persona? La pregunta es, ¿estoy realmente buscando diligentemente al Señor? La pregunta que debemos hacer, ¿estoy realmente me limpiando para ser instrumento de honra al Señor? ¿Estoy realmente preparado para la partida y decir, Señor, venga pronto? He acabado la carrera, he acabado la batalla, he cumplido con el ministerio. Dice el comentarista William Hendricks sobre este versículo y dice algo, y leo a ustedes. Dice él, había sido una batalla contra Satanás, contra principados y potestades, gobernadores de las tinieblas de este mundo en lugares celestiales, contra el vicio y la violencia de judíos y paganos, contra el judaísmo entre los gálatas, contra el fanatismo entre los tesalonicenses, contra las contiendas, la fornicación y los litigios entre los corintios, contra el agnosticismo incipiente entre los efesios y colosenses, temores y finalmente contra la ley de pecado y muerte que obraba en su propio corazón. Cuando el apóstol añade la carrera he terminado, enfatiza el hecho de que en su vida como creyente ha cumplido plenamente ese ministerio a que el Señor lo ha llamado. Su ojo como de un corredor experimentado ha estado todo el tiempo fijo en el punto final de la carrera, la gloria de Dios por medio de la salvación de los pecadores. Y esto es la esperanza del apóstol Pablo. El apóstol Pablo había sufrido todo, pero ¿por qué soportó todo esto? La gloria de Dios, por medio de la salvación de los pecadores. Y termina el apóstol Pablo con algo, con una promesa, con una recompensa futura. Dice el versículo 8, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. He guardado la fe, no solamente he batallado la buena batalla, no solamente he terminado la carrera,
pero también he guardado la fe con una plena certeza y convicción que recibiré una recompensa. Y no solo yo, pero todos los que aman su venida. Pablo acá tenía una convicción y esperaba una corona. Así como cualquier atleta, cuando hace una competencia, lucha legítimamente en busca de corona, en busca de trofeo. Como un soldado que lucha en la guerra para defender su país. Y acá Pablo tenía la certeza que estaba guardado la corona. ¿Por qué? Porque había peleado la buena batalla. Había la carrera y había guardado la fe. Había vivido una vida imitando a Cristo. La pregunta que hago, ¿y qué de nosotros? ¿Estamos viviendo una vida imitando a Cristo? ¿Estamos viviendo una vida imitando al apóstol Pablo? ¿Podemos tener esa convicción? ¿He terminado la carrera? ¿He peleado la buena batalla? Solo por aclarar, acá esta corona no era un mérito. No es porque Pablo era una buena persona y iba a recibir esto. Esto no era un mérito personal que el creyente alcanza por su propio esfuerzo. ¿Por qué? Porque habíamos dicho, ¿qué hacía Timoteo? Esfuerza en la gracia. Acompáñenme conmigo y alguien puede leer 1 Corintios 15:10. 1 Corintios 15:10. ¿Alguien tiene? Puede leer. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Ahí está, hermanos, el versículo. La corona de justicia que Pablo esperaba no era un premio que hacía para merecer, pero hicieron la recompensa que Dios. ¿Por qué? Acabamos de leer el versículo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Hermanos, podemos tener la certeza y la seguridad que el Señor en aquel día, cuando todos los creyentes comparecemos ante el tribunal para darnos cuenta de nuestra obra y de cómo hicimos, el Señor, el juez justo, nos dará la corona, la justicia que está guardada. Pero la corona está reservada no solo para Pablo, dice el versículo, sino también a todos los que aman su venida. Ahora hace una pregunta, ¿y cómo sería amar su venida? Quedar afuera de casa mirando los cielos, mirando que venga una luz blanca del cielo. La noche miro, venga Señor. Así es que uno anhela la venida del Señor. ¿Cómo uno puede anhelar a amar la venida? Y sencillo es. Todos aquellos que cumplen lo que Pablo estaba diciendo a Timoteo. En los versículos 5. Sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Estas personas que están haciendo esto, estas personas que anhelan esto, son las personas que están esperando la segunda venida. Porque no sabemos. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser que 10, puede ser que 1000 años. No lo sabemos. Pero sí sabemos que un día Él volverá. Y acá la palabra de Dios del apóstol Pablo da una esperanza a nosotros, que está guardada la corona de justicia, pero no solamente a Pablo, sino también a todos los que aman su venida. Todos aquellos que están cumpliendo lo que Pablo está diciendo. ¿Y por qué no decir lo que está cumpliendo todas estas cartas, todas estas exhortaciones que dio el apóstol Timoteo? Todo aquello que cumple su ministerio, todo aquello que cumple su llamado, todo aquello que procura ser un obrero diligente, que se aparta de los falsos maestros, que se encuentra haciendo obra evangelista,
estos son los que anhelan su venida. Acá no estamos hablando de perfección, porque nadie es perfecto. Pero sí estamos hablando de aquellas personas que anhelan la segunda venida. Son aquellas personas que procuran ser obreros diligentes. Son aquellas personas que se dan cuenta realmente y quieren hacer las cosas bien para el Señor. Que están trabajando en la esperanza y para Él, labrando en su viña. Hermanos, la palabra de Dios exhorta a cada uno de nosotros a ser fiel a su ministerio, porque habrá recompensa futuro. En estos versículos del 1 al 8 encontramos gran encargo. Y como acabo de hablar, más pesos y más piedra para nosotros. Palabras fuertes, grande responsabilidad delante de Dios y consecuencias delante de los miembros. Porque un día hemos de dar cuenta por vuestras almas. Pero también, hermanos, es un encargo muy solemne para cada uno de ustedes, miembros de este lugar. De la misma manera trae responsabilidades para cada uno de nosotros. A lo mejor uno puede decir, no, pues yo no soy predicador, no, yo no soy enseñador, no, yo no tengo los ministerios. Pero tiene responsabilidades, tiene deberes. Y estos versículos, hermanos, traen responsabilidad para cada uno de nosotros. Y uno puede preguntar, ¿y qué? ¿Cuál es mi responsabilidad? Orar uno por los otros. Orar para que Dios pueda levantar hombres fieles. Porque hemos visto el encargo. ¿Qué debía hacer Timoteo? Lo que había oído, debería esto traspasar a hombres. Pero no cualquier hombres. El apóstol Pablo ha dado algunas instrucciones, hombres fieles. ¿Y cuál entonces el deber de la iglesia? Orar para que Dios pueda levantar hombres fieles. Que Dios pueda levantar esa generación de jóvenes, pero jóvenes maduros en el Señor. No jóvenes viejos, pero jóvenes maduros en el Señor. Estamos teniendo una generación hoy de jóvenes, mayores, pero niños. Están todavía con sus jueguitos, están todavía con sus pavadas, y menos cosas del Señor. Estamos disfrutando de la vida. Entonces nosotros los casados no disfrutamos la vida. Hermanos, ¿cuál es el deber de la iglesia? Orar para que Dios pueda levantar hombres fieles. Lo deber de la congregación es orar para que cumplamos nuestro ministerio, para que seamos sobrios, soportando las aflicciones y haciendo obra de evangelista. Hermanos, debemos correr la carrera con la esperanza, sabiendo que todos aquellos que aman su venida está guardada la corona de justicia. Todos aquellos que están cumpliendo y esforzando en su ministerio. Y algunos pueden decir, yo no tengo ministerio, pero sí tienes responsabilidad perante Dios. Si sos hombre, es tu responsabilidad amar a tu esposa, así como Cristo amó a la iglesia. Vos como varón, es tu responsabilidad de guiar a tu familia espiritualmente, de instruir a tus hijos en el camino del Señor. Esto no es responsabilidad de la iglesia. No es ahí en la escuela dominical con 1 hora los niños ya van a saber. Es nuestra responsabilidad como padres. Por lo tanto, ¿qué deber tengo yo con todo esto? Orar uno por los otros. Orar para que realmente podamos cumplir juntos el ministerio. Cumplir con la responsabilidad como hijo de Dios y como un deber de un cristiano. Lo que acabamos de meditar, ¿y qué cosa? Ser sobrio en todo.
porque vendrán tiempos que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y será tiempo que debemos ser sobrios, soportar las aflicciones, hacer obra evangelística, cumplir con nuestro ministerio y responsabilidad que Dios ha dado a cada uno. Hermanos, los ruego, oren por nosotros. Hermanos, los ruego, oren por la congregación. Oren por hombres. Oren que Dios haga su obra, que levante hombres fieles. Que realmente podemos analizarnos cómo estamos. Que realmente podemos ser como el apóstol Pablo. He acabado la carrera. Y que realmente si no estamos cumpliendo, hermanos, la palabra de Dios dice, Él es fiel y justo, si confesar nuestros pecados, para limpiarnos de todos nuestros pecados, de todas nuestras maldades. Pero para eso tenemos que reconocer qué estamos haciendo. Acá Pablo dice a Timoteo, tú sé sobrio. Y hoy la palabra de Dios dice a nosotros, a cada uno de nosotros, sé sobrio en todo, en conducta, en doctrina. Cumpla tu ministerio. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre Celestial, queremos darte las gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tus exhortaciones y por tus palabras de aliento que tú nos das, Señor. Tu palabra es viva y eficaz, más cortante que una espada de 2 filos, Señor. Que tu Santo Espíritu que vive en cada uno de nosotros nos permite examinar nuestras vidas y que realmente podemos, con tu gracia, con nuestro esfuerzo también, Señor, poder cumplir con nuestro ministerio que tú nos has dado, Señor. Ayuda, Señor, a cada uno de nosotros podemos examinar, podemos poner en práctica lo que tú nos enseñas día a día, Señor, en tu palabra, Señor. Damos las gracias por esto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.